Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los cambios y permanencias de las políticas económicas y sociales entre los años 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú. Bueno, quien le habla es Miguel Monteagudo y con mi compañero Juan Carlos Pasapera. Como introducción a la exposición, tenemos que entre el año 1930 y el año 1990 el Perú vivió grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. Durante este periodo se alteraron gobiernos democráticos y autoritarios, marcados por las crisis económicas, desigualdad social y reformas estructurales. La reforma agraria de 1969 fue un punto de quiebre en la historia moderna del país. Como a continuación tenemos tres cambios que son los políticos, sociales y económicos. Por punto político podemos decir que fue el tercer militarismo, ahí encontramos el tercer militarismo de Luis Sánchez Cerro, que hizo un golpe de Estado contra el gobierno de Augusto B. Leguía. Este gobierno se caracterizó por ser autoritario y por restringir la libertad civil. Como segundo punto tenemos la democracia cuestionada, porque esto se caracterizó por ser un periodo de estabilidad política donde se dieron dos gobiernos. Una que fue Prado por Arteche, donde el APRO fue considerado legal. Por eso el motivo, por eso motivó que Prado fue considerado un periodo de convivencia y el segundo gobierno fue dado de José Luis Bustamante Rivero. También vemos el ochenio de Odría, que se caracterizó por ser autoritarismo y la represión de toda forma de oposición política. También hubo persecución a todas esas voces. Además, el APRA fue considerado nuevamente ilegal. También otro punto vemos el reformismo civil. Bueno, en esto cabe recalcar que el APRA fue considerado nuevamente legal, ¿no? En este reformismo civil también. Bueno, también vemos el gobierno de revolución de las Fuerzas Armadas, donde imponieron todas sus autoridades y sus leyes también en el país. También podemos ver lo que es cambios sociales, que ahí fueron, por ejemplo, se dieron a conocer las olas migratorias internas. eh, Eso fue debido a causas estructurales y coyunturales. También ahí se consideró las barriadas, el aumento de cobertura educativa, el inicio de, por ejemplo, de la cultura chicha. Se difundió el concepto de cultura también, pues, ¿no? En lo que es cambios económicos, pues también ahí se ve la Gran Depresión, el pueblo, también se fomentó el fomento de la industria nacional, la intervención estatal y las inversiones estructurales. Siguiente. Bueno, también vemos el tema del desarrollo político, ¿no? Podemos decir que el desarrollo político entre el año 1930 y 1990 fue marcado por una serie de cambios significativos, ¿no? Caracterizados por periodos de inestabilidad, reformas, dictaduras y movimientos sociales. Como gobiernos militares, como primer gobierno fue un gobierno militar en donde gran parte de ese periodo fue gobernado por líderes militares que tomaron el poder mediante un golpe de Estado, como de Luis Sánchez Cerro y el de Manuel Odría. Estos llevaron a cabo reformas y modernizaciones, pero restringieron las libertades civiles y reprimieron la oposición. Como segundo punto, que fue el gobierno de Velasco Alvarado, ahí se introdujo las reformas estructurales, como la nacionalización de la industria y la reforma agraria, con el fin de reducir la desigualdad social y económica. Como tercer punto, el retorno de la democracia con la elección de Fernando Belaúnde Terry como presidente. En este periodo estuvo marcado por la violencia política, incluyendo el conflicto con el grupo de armados como el Sendero Luminoso. Como siguiente punto vemos el gobierno de Alan García, que implementaron políticas populistas y reformas económicas, pero también se enfrentó a crisis económicas y debido a las altas tasas de inflaciones y problemas de deuda externa. Y para aportar como conclusión del desarrollo político, podemos decir que estuvo marcado por una mezcla de golpes de Estado, por reformas significativas, conflictos armados y el intento de consolidar la democracia. Este periodo sentó las bases para los desafíos políticos y sociales que el país enfrentaba en la actualidad.
Continuando con la exposición sobre las transformaciones y permanencias en el Perú entre 1930 y 1990 y la reforma agraria, este fue un periodo marcado por profundos cambios y continuidades en la historia política, social, económica del país, comenzando con el contexto político. Durante estas 6 décadas se vivieron alternancias significativas entre 1933 y 1939. El Perú estuvo bajo la influencia de la Constitución de 1933 y el gobierno de Óscar Benavides. Posteriormente, entre 1948 y 1956, el país fue gobernado por Manuel Odría, en un régimen conocido como populismo militar. En 1956 se legalizó el partido aprista, un actor político clave que jugaría un rol importante en la vida política nacional. Entre 1963 y 1968, el gobierno democrático de Fernando Belaúnde de Terry buscó conducir al país en un rumbo de desarrollo. Sin embargo, en 1968, un golpe de Estado instauró un gobierno militar nacionalista encabezado por Juan Velasco Alvarado, quien implementó reformas sociales, económicas profundas. Este régimen militar buscó autonomía frente al capital extranjero y promovió una reforma agraria que redistribuyó tierras e incluso políticamente al campesino. Finalmente, entre 1980 y 1990, el país experimentó una restauración democrática, aunque marcada por la violencia subversiva de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA. En cuanto a las transformaciones económicas, el Perú mantuvo un modelo primario exportador basado en productos como azúcar, algodón, café y minerales como el cobre, zinc y plata. Existieron importantes desigualdades regionales entre la costa, la sierra y la selva, que reflejaban las brechas sociales y económicas del país. Durante el régimen militar, el Estado aumentó su intervención, nacionalizando industrias estratégicas como Electroperú y Siderperú, además de promover cooperativas campesinas y agroindustrias. Pese a estos esfuerzos, el país enfrentó déficits fiscal crecientemente. En la década de 1980, el Perú sufrió una crisis de la deuda externa, aún en América Latina, causada por la caída de los precios de exportación y el aumento de la deuda. Intentos de aplicar políticas heterodoxas, como el control de precios y la restricción de importaciones, no lograron contener la crisis. En 1990, la inflación superó el 7000%, lo que preparó el escenario para las reformas neoliberales de la siguiente década. Estas décadas también estuvieron marcadas por dinámicas sociales y migratorias importantes. Entre 1960 y 1980, más de 2 millones de personas migraron desde zonas rurales a ciudades. Esta urbanización acelerada llevó a la formación de asentamientos informales, mayoritariamente sin acceso a servicios básicos. En el campo surgieron movimientos campesinos que fortalecieron su identidad a través de sindicatos y federaciones de base. El Estado promovió mejoras en educación y salud rural, inaugurando más de 1000 escuelas y contribuyendo a la reducción de la mortalidad infantil. Con esta mirada general, vemos como el Perú entre 1930 y 1990 vivió un proceso complejo de rupturas y continuidades que marcaron el rumbo del país en lo político, económico y social. Gracias.